Bienvenidos a Espiritualidad y Misterio. Hoy voy a hablar de los refugiados. Esos refugiados que están huyendo de esos países, porque Europa ha bombardeado esos países y los ha convertido en un infierno. Y a esos refugiados no les queda otra que irse a Europa, a tener una vida digna y a salvar sus vidas. ¿Y qué hace Europa? Les cierran la frontera. Y los refugiados se mueren de sed, se mueren de frío, se mueren de hambre. Recordemos el niño ese muerto en la playa. ¿eh? Los refugiados no tenían necesidad de irse de esos países, vivían bien. Hasta que fue Europa, con la excusa de la democracia, que hacen genocidios por la democracia, y bombardearon esos países y los convirtieron en un infierno. Y ahora que los refugiados están en su frontera, se lavan las manos y no quieren saber nada. Eso es un crimen. Europa está haciendo un crimen contra los refugiados. Tiene que protegerlos y tiene que asumirlos, tiene que cuidarlos, porque Europa ha sido la responsable de que esos refugiados se vayan de esos países. A Europa se le llena la boca de derechos humanos, pero a la hora de la verdad, cuando hay que demostrar los derechos humanos, no tienen derechos humanos. Ya lo estáis viendo, lo que están haciendo con los refugiados. Los dejan ahí apartados, les cierran las puertas, después de haber destrozado sus países. Europa es una Europa criminal y genocida. Además, Europa está cimentada desde sus orígenes, desde el saqueo, el robo y el crimen. Recordemos que su Europa tiene la riqueza que tiene es gracias al saqueo que ha hecho en África, al saqueo que ha hecho en Oriente Medio. También los esclavos de 1800, cómo los cogían y les hacían trabajar hasta la muerte, teniendo esclavos negros. Hasta hace poco, hasta hace 100 años había esclavitud. Y de todos esos crímenes, genocidios, colonialismo y saqueo, se ha cimentado Europa. Europa está cimentada por crímenes. Y Europa, todo lo que tiene y todo lo que hace está manchado de sangre. Y ahora está haciendo lo mismo. Está destrozando países por sus intereses, por el petróleo y por muchas cosas más. Y una vez que ha saqueado esos países y los ha convertido en un infierno, los refugiados que huyen hacia Europa, ¿con qué se encuentran? Con que Europa les cierra las puertas, les cierra las fronteras y dejan que se mueran de hambre y de sed. Por eso yo denuncio públicamente que Europa es criminal y genocida, y lo denuncio, porque está haciendo un crimen. Europa tendrá que pagar por sus crímenes. Para que Europa pagase por sus crímenes, debería quedar como Siria, destrozada. Y una vez que Europa quede destrozada, entonces hablamos. Europa no se puede ir de rositas, de tener cientos de millones de muertos a sus espaldas, de gente asesinada, y que luego se lave las manos y diga, aquí no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Sí pasa. Deberéis pagar por vuestros crímenes. Además, Europa es un conjunto de países donde cada país mira por lo suyo. No es una Unión Europea. Eso es solo el nombre, es un escaparate. Cada uno mira por lo suyo. Y aparte, solo una minoría de gente privilegiada vive bien a costa de la mayoría. Eso es Europa. Ni es solidaria, ni tiene derechos humanos, ni tiene democracia. No es una Europa unida ni democrática, no, es una Europa criminal y genocida, que tiene que pagar por sus crímenes. Los crímenes de antes y de ahora. A ver cómo los paga.
A ver cómo los paga. Ya los pagará. Porque lo que no puede ser es que Europa se lave las manos después de todo el destrozo y los crímenes y el saqueo que está haciendo, que ha hecho y que hará, que se lave las manos y que diga, aquí no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Vais a pagar por vuestros crímenes. Y toda Europa tiene que quedar como Siria. Y una vez que quede como Siria destruida, entonces hablamos. Porque sois unos criminales y unos genocidas. No tenéis derechos humanos. Deberíais ir al Tribunal Internacional por Crímenes contra la Humanidad, toda Europa. Y encima se cree con el derecho de sancionar a otros países, cuando Europa y Estados Unidos son los mayores criminales y terroristas que han existido jamás. Denuncian a Corea del Norte por lanzar un satélite al espacio. Corea del Norte no ha invadido ningún país, ni ha hecho saqueos a ningún país. Vosotros sí. Vosotros sois los criminales. Y como criminales vais a pagar. Hombre que si vais a pagar. Por supuesto. Tarde o temprano pagaréis. Algo pasará, porque lo que no puede ser es que la Europa genocida y criminal, todo lo que ha hecho durante toda su historia y todo lo que está haciendo ahora, no le pase nada y ya está, ¿no? Hago crímenes, destrozo países, mato inocentes, mato a niños por el petróleo, hago lo que me da la gana y no tengo consecuencias. ¿Cómo que no vas a tener consecuencias, Europa genocida y fascista? Claro que vas a tener consecuencias. Vas a pagar por todos los crímenes que has hecho, por todos los muertos que tienes a tus espaldas, por criminal y por genocida. Y encima me están mandando barcos de guerra y el ejército naval los está mandando para liquidar y para parar a los refugiados que no tienen donde caerse muertos, para que no lleguen más. Cuando lo que deberían hacer es ayudarles. Porque vosotros habéis hecho que huyan de esos países que habéis bombardeado. Mínimamente lo que tendréis que hacer es ayudarles y darles cobijo, y darles comidas, y darles una casa. Lo mínimo. Pues no. Bombardean sus países, los dejan hecho un infierno, matan un montón de personas inocentes, destrozan esos países, huyen los refugiados a Europa, y Europa se lava las manos, cuando Europa ha sido la responsable. ¿Qué clase de Europa es esta? No es ni Europa ni es nada. Europa es una unión de países, cada uno que mira por lo suyo, y cada uno saqueando lo que puede a otros países, como en Oriente Medio, en África. En África no paran de saquear África. A Europa les interesa que haya guerra. Mientras haya guerra en África, Europa seguirá saqueando el coltán, el oro, los diamantes. Si es lo que le interesa. ¿Vosotros os creéis que mira por los derechos humanos? ¿O que mira por el hambre en el mundo? ¿Qué va? La Europa fascista y genocida y criminal, porque son unos criminales, lo único que miran es enriquecerse. ¿Para qué? Para que un grupo reducido de poderosos que hay en Europa sea más rico todavía. Aparte de saquear esos países, aprovechándose de la mayoría de los europeos. Por eso denuncio públicamente que Europa es genocida y criminal. Los denuncio. Y deben pagar por sus crímenes. Hombre, que se lo van a pagar. Por supuesto que lo vais a pagar. Bueno, compañeras y compañeros, cualquier comentario será bienvenido. Esta es mi opinión y no es que lo diga yo, son los hechos. Y bueno, gracias y hasta la próxima.